El eco de su voz, rota por el miedo y la desesperación, se filtraba por el teléfono, una melodía cruel que contrastaba brutalmente con el recuerdo de su sonrisa gélida al abandonarme años atrás por un hombre de más fortuna. Mateo, por favor, ayúdame. Solo tú puedes hacerlo, suplicó Adriana, suplicando el mismo favor que una vez me había negado, revelando la bancarrota de su alma y el derrumbe de su mundo, el mismo mundo que construyó sobre mi corazón roto y su desprecio. ¿Sabes, mi querido amigo? La vida, a veces, teje las tramas más irónicas, los giros más inesperados. Y esta es una de esas historias, un relato donde el brillo del dinero enceguece el alma, y donde la verdadera riqueza reside en la dignidad del espíritu y en la inquebrantable voluntad de un hombre que, desde las sombras de la invisibilidad, construyó su propia fortaleza. Te hablo de Mateo, un joven cuyo destino fue marcado por la traición, pero cuya alma, forjada en el crisol de la resiliencia y el dolor, se alzó para reclamar no solo su dignidad, sino la verdadera esencia de un amor que ella, con su egoísmo, había profanado. Mateo no era un hombre que deslumbrara a primera vista con artificios o lujos. Su belleza residía en la quietud de sus ojos, de un color avellana profundo y reflexivo, que habían visto, desde muy temprano en su vida, no solo el abandono, sino la crueldad de la indiferencia y la subestimación en su forma más descarnada. Había crecido en un barrio modesto de la periferia, con unos padres trabajadores que le inculcaron el valor del esfuerzo y la honestidad, valores que parecían utópicos en el mundo de su esposa, Adriana. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño revuelto que a menudo ocultaba bajo una gorra de trabajo, era de una serenidad que contrastaba brutalmente con las tormentas silenciosas que albergaba en lo más profundo de su interior, un alma atormentada por la injusticia. Su piel, de tez morena y saludable por el sol, a menudo mostraba la aspereza de las manos acostumbradas a la tierra, a las herramientas, al trabajo físico. Sus ropas, aunque siempre limpias y cuidadosamente remendadas por su madre, consistían en prendas sencillas y a menudo descoloridas por el uso, compradas en tiendas de barrio o en rebajas de fin de temporada, muy lejos de los diseños de alta costura que vestía Adriana y su nuevo esposo, Leonardo. El contraste entre su sencillez y la opulencia de la que Adriana ahora presumía era un golpe visual constante, un recordatorio diario de su insignificante lugar en aquel mundo de privilegio y apariencias. Vivía con sus padres en una pequeña casa de pueblo, construida con esfuerzo y llena de recuerdos. Era un lugar humilde pero acogedor, donde el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de la tierra mojada y las flores del jardín de su madre. Su estudio, personal, su refugio, era un pequeño cobertizo en el patio trasero, atestado de herramientas, piezas de metal, planos y cuadernos con diseños de ingeniería, iluminado por una bombilla desnuda que era su única compañera en las largas noches de experimentación y diseño. Era un rincón ignorado por el brillo de la ciudad y el lujo de los rascacielos corporativos, un espacio donde sus sueños de una vida diferente, de una justicia verdadera y de un futuro digno para su familia, cobraban vida entre el sudor y el hierro forjado, lejos de las miradas de juicio. Se sentía la mayor parte del tiempo como una pieza de mobiliario rústico en un mundo de opulencia desmedida, un fantasma que se movía entre la gente sin ser visto,
mientras él batallaba día a día en las trincheras de la supervivencia y de la invisibilidad. Las miradas que recibía de Adriana y su nuevo círculo de amigos eran siempre de condescendencia velada, de desprecio abierto, de una arrogancia que lo hería en lo más profundo de su ser. Adriana, la mujer a la que había amado con todo su corazón, la que le había prometido amor eterno en un altar sencillo, lo había abandonado sin piedad, un mes antes de su primera inversión importante. Mateo, mírate, eres un soñador, vives en tu taller, oliendo a aceite y tierra. Yo necesito más que eso. Necesito el mundo, necesito lujo, necesito seguridad, y tú no puedes dármelo. Leonardo sí. Sus palabras, heladas y cortantes como cuchillas, lo habían atravesado como dagas, pulverizando su corazón. Lo había dejado solo en un café del centro, rodeado de miradas curiosas y de lástima. La noticia de su abandono se extendió rápidamente entre los conocidos, y las miradas de desprecio y las críticas no tardaron en llegar. Pobrecito Mateo, ¿qué esperabas? ¿Que una mujer como Adriana se casara con un simple obrero, un don nadie? Decía un supuesto amigo, con un tono condescendiente. Ella nunca estuvo a su altura, no es de su clase. Merece algo mejor que un ingeniero soñador. Sentía como el juicio se cernía sobre él, una losa invisible que lo aplastaba, una vergüenza que no le pertenecía, sino que le era impuesta por la miopía y la crueldad de otros. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener, un fuego frío que ardía en su pecho, avivado por la indignación. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos, y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que la asfixiaba, que la dejaba sin aliento. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su integridad, su ética, su valía como profesional y como ser humano, pero se contenía por la necesidad de sobrevivir, por la promesa que se había hecho a sí mismo de no ceder ante la corrupción del espíritu, y sobre todo, por el amor a su familia y la memoria de su abuelo. Solo son palabras vacías. Lo importante es la verdad, el respeto por mí mismo y por mis principios. Ellos no pueden quitarme eso. Mi valor no se mide en ceros en una cuenta bancaria, ni en el lujo de mi ropa. Mi ingenio es mi verdadero tesoro. La voz de su abuelo, un ingeniero brillante cuyo talento había sido aplastado por la pobreza y la falta de oportunidades, resonaba en su mente como un eco lejano, una melodía constante de fortaleza. Mateo, el verdadero valor no se grita, se demuestra con la honestidad del espíritu y con la persistencia en la verdad. La paciencia es la clave del triunfo, mi niño, y tu ingenio es tu arma más poderosa. El tesoro oculto de Mateo no era una habilidad sobrenatural o una herencia tangible de riqueza material, sino una inteligencia observacional prodigiosa, una memoria fotográfica excepcional para los detalles técnicos y los patrones de diseño, y un instinto inquebrantable para detectar anomalías, ineficiencias y, sobre todo, la mentira y la injusticia en los sistemas complejos. Desde muy joven, había devorado libros sobre ingeniería, robótica y electrónica con la misma avidez con la que otros niños devoraban dulces. Su abuelo,
Un ingeniero brillante, cuyo talento había sido opacado por la falta de recursos, le había transmitido un amor innato por la invención y una sensibilidad intuitiva única para la mecánica y la eficiencia. Su instinto para el diseño, para la resolución de problemas, le permitía capturar no solo la forma, sino la esencia de un sistema, la raíz de su disfunción, la debilidad oculta. Esa habilidad, perfeccionada en silencio en su pequeño cobertizo, alimentada por su pasión por la invención y su sed de conocimiento, le permitía ver patrones donde otros solo veían caos, detectar anomalías donde los demás solo veían rutina, y discernir la verdad oculta detrás de las fachadas más impecables de los sistemas tecnológicos y, lo que es más importante, de las personas. Su memoria para los detalles técnicos era tan precisa que podía recordar cada diagrama, cada cable, cada componente de una máquina o de un proceso que hubiera visto solo una vez. Esto, combinado con su talento para el diseño intuitivo y su conocimiento empírico, era su arma secreta. Ni Adriana, obsesionada con su estatus y su control superficial, ni Leonardo, cegado por la avaricia y el clasismo, jamás sospecharon que bajo la apariencia de aquel hombre insignificante se escondía una mente brillante, un genio de la ingeniería capaz de desentrañar los más complejos misterios de la tecnología, y una verdad que, cuando fuera revelada, tendría el poder de demoler los cimientos de la fortuna de Leonardo y de la propia Adriana, dejando a todos los presentes con una sorpresa que se materializaría en ojos desorbitados por el asombro, bocas entreabiertas por la incredulidad y un silencio aturdidor, un silencio que vibraría con la fuerza de una verdad inesperada y devastadora. La ironía, mi querido amigo, es que el tesoro que ellos tanto despreciaban sería el único que podría salvarlos a todos cuando su mundo se viniera abajo. Leonardo Santini, el hombre por el que Adriana abandonó a Matteo, era un magnate de la industria tecnológica, un hombre cuya fortuna inmensa se había edificado sobre la implacable ambición, la adquisición agresiva de empresas y, a menudo, la completa falta de escrúpulos éticos. Su rostro, de rasgos duros y una mandíbula cuadrada que denotaba autoridad, solía adornarse con una sonrisa cínica, una mueca que destilaba condescendencia y un aire de superioridad que helaba la sangre de cualquiera que osara cruzarse en su camino. Su voz, grave y autoritaria, se había acostumbrado a que nadie la desafiara, a que cada palabra suya fuera ley absoluta en su reino, un eco ensordecedor de su poder omnímodo. Vestía trajes hechos a medida, de lanas finísimas, confeccionados por los sastres más exclusivos, y una colección de relojes de alta gama que parecían brillar más que su propia mirada. Sus joyas, anillos ostentosos con piedras preciosas de tamaños desmedidos y un reloj de platino macizo incrustado de diamantes, brillaban bajo cualquier luz, un símbolo descarado de su éxito material y su desprecio abierto por la humildad y la sencillez. Su imperio se extendía por la ciudad y el país como una telaraña de intereses financieros y políticos, controlando no solo empresas y propiedades, sino, en muchos casos, la vida y el futuro de miles de personas. Leonardo sentía un particular desprecio por aquellos a quienes consideraba inferiores, especialmente por quienes no poseían fortuna o influencia. Para él, Matteo, y cualquier persona que no perteneciera a su círculo de élite, eran una casta invisible,
un mero engranaje en la maquinaria de su confort, sin más propósito que servir a sus ambiciones. Cuando Adriana, su nueva esposa, se encontraba con Mateo en algún evento social, Leonardo se aseguraba de que la humillación fuera evidente. Sus miradas eran gélidas, cargadas de un desprecio palpable, como si la mera presencia de Mateo fuera una mancha en su impecable mundo. Sus palabras eran cuchillos afilados que buscaban herir, que buscaban recordarle a Mateo su insignificante lugar en el mundo. Mateo, ¿es que todavía sigues con tus inventos en ese taller sucio? ¡Qué ingenuidad! Quizá su mente es demasiado simple para estas sutilezas, para entender el mundo de los negocios. Leonardo, no sé cómo lo aguantabas, Adriana. El tono, más que un reproche, era una humillación deliberada, un ejercicio de poder cruel, una forma de recordar a Mateo su inferioridad inherente. En otra ocasión, en una gala benéfica a la que Mateo asistía como voluntario, Leonardo, con una sonrisa sádica y una mirada desafiante, arrojó intencionalmente una copa de vino sobre el impecable suelo de mármol, justo a los pies de Mateo, y luego lo miró con los ojos entrecerrados, una malicia palpable en su expresión. «Límpielo, muchacho. ¿Para qué está aquí si no para servir? ¿Acaso espera que un hombre de mi posición se rebaje a limpiar su propia torpeza? Y, por favor, Adriana, no quiero ver más de este tipo en nuestros eventos». Cada vez que esto sucedía, Mateo sentía el golpe en el pecho, la punzada de la indignidad que le quemaba las entrañas, el asco profundo de la soberbia ajena que se derramaba sobre él. Pero su rostro permanecía impasible, su mirada fija en un punto lejano, su quijada apretada, su espalda tan recta como le permitía la dignidad inquebrantable que le quedaba. En su interior, la rabia ardía como un fuego lento, una brasa que se negaba a extinguirse, pero su mente se mantenía fría, observando cada gesto de desprecio de Leonardo, analizando su patrón de comportamiento, memorizando cada palabra, cada humillación, archivando cada detalle para un futuro incierto. Este hombre es el tipo de persona que nunca ve más allá de la superficie, que solo valora el brillo del oro y el poder desmedido. El tipo de persona que cree que su dinero le da derecho a todo, incluso a pisotear la dignidad y el alma de los demás. Pero no sabe que la verdadera fuerza no se ve, se construye en silencio y con ingenio. Pensaba en su abuelo, en cómo él le había enseñado la importancia de la dignidad, incluso en la más profunda pobreza, cómo el verdadero valor residía en el espíritu inquebrantable, en la honestidad, no en las posesiones materiales. No le daré la satisfacción de verme roto, de verme ceder. No permitiré que su veneno alcance mi alma. Mi dignidad es lo único que me queda, y la protegeré con mi vida. Mi ingenio es mi escudo, y mi paciencia, mi arma más afilada. Algún día, Adriana se arrepentirá de estas burlas, y Leonardo, de su arrogancia. La vida diaria de Mateo era una rutina agotadora y silente, una danza constante y delicada entre su trabajo en la construcción y sus momentos robados de estudio y experimentación. Se levantaba antes del amanecer, cuando la luz tenue apenas comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana de su cobertizo, y dedicaba esas primeras horas al diseño de circuitos, a la escritura de algoritmos y a la revisión de viejos cuadernos y libros de ingeniería que le había dejado su abuelo. Su pequeño espacio, un rincón apenas digno,
Se convertía en su laboratorio secreto. El aroma a soldadura y aceite, mezclado con el tenue olor a tierra, llenando cada rincón. Un bálsamo para su alma atormentada. Era su refugio, su santuario donde su espíritu se nutría, donde su mente, antes consumida por el dolor de la humillación diaria, ahora se enfocaba en la inmensidad de la ciencia, en las complejidades de la robótica y en los detalles olvidados de los sistemas electrónicos. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva conexión, una reafirmación de su propósito de vida. El contraste entre la vida opulenta de Adriana y Leonardo y la existencia humilde de Matteo era un abismo cada vez más grande, más doloroso, más insoportable. Adriana y Leonardo vivían en una burbuja de lujo asfixiante, rodeados de personal que satisfacía cada uno de sus caprichos, donde la abundancia era la norma incuestionable y la escasez, una palabra desterrada de su vocabulario. Su mansión era un despliegue obsceno de arte contemporáneo, millonario, tecnología de punta, piscinas infinitas que se fundían con el horizonte y jardines exquisitamente cuidados por un ejército de jardineros. Adriana organizaba eventos sociales donde se hablaba de inversiones billonarias, de viajes exóticos por el mundo a destinos inaccesibles y de las últimas tendencias en moda de alta costura, mientras se reía de las apariencias ajenas y humillaba a los que la rodeaban. Mientras tanto, Matteo en su pequeña cabaña ahorraba cada centavo que ganaba, comiendo lo justo, a menudo preparando caldos sencillos con las verduras de la huerta de sus padres. La disparidad era una herida abierta y constante en el corazón de Matteo, no por envidia o resentimiento material, sino por la profunda tristeza de ver la crueldad y la ceguera de las personas, de sentir la injusticia en cada fibra de su ser, de saber que Adriana había elegido ese camino. Cada interacción con Adriana o Leonardo era una punzada, un recordatorio constante de su posición y de la injusticia que lo rodeaba. Adriana, con su voz melosa pero cortante, se aseguraba de que Matteo nunca se acercara demasiado a sus círculos sociales, que no se hiciera demasiado visible cuando coincidían. «Matteo, por favor, mantente alejado de los invitados. No quiero que mi reputación se vea afectada por tu aspecto», decía, refiriéndose a su ropa de trabajo. O si Matteo se atrevía a opinar sobre algo, sobre alguna ineficiencia tecnológica que detectaba en los sistemas de la mansión, Adriana lo interrumpía con un tono condescendiente. «Ay, Matteo, qué ideas tan simples. Son cosas que tú no entiendes de ingeniería de verdad. Leonardo, explícale que en la ciudad las cosas son diferentes, que tenemos la mejor tecnología. No necesitamos sus consejos de obrero». Matteo sentía cómo el aire se volvía denso a su alrededor, cómo las palabras de Adriana le arañaban el alma, cómo el desprecio de Leonardo lo congelaba hasta los huesos. La humillación era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel. Pero por debajo de ella, la dignidad de Matteo permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho, una llama que se negaba a extinguirse. Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a derramarse, a darles la satisfacción de verlo quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme, su postura erguida. Algún día la soberbia de ellos les pasará factura. La vida es un espejo, y siempre devuelve lo que se le da, multiplicado.
La verdad siempre encuentra su camino, y esta vez mi verdad será su ruina. Y mi venganza no será con ira, sino con mi ingenio, en el momento preciso. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que Mateo siguió en el laberinto de la injusticia y la traición, llegó de la forma más inesperada, una tarde fría y solitaria en su cobertizo. Desanimado tras otra jornada de trabajo monótono y de revivir las humillaciones de Adriana y Leonardo, Mateo regresó a su laboratorio, sintiendo el peso de la derrota en cada paso, la resignación oprimiéndole el alma. Mientras trabajaba en un prototipo de un sistema de energía limpia, un proyecto que soñaba vender algún día, escuchó en la radio una noticia alarmante. Una grave crisis energética global estaba en ciernes, con el precio del petróleo disparándose y las fuentes de energía tradicionales al borde del colapso. La noticia mencionaba que la corporación Santini, la empresa de Leonardo, estaba invirtiendo masivamente en viejas tecnologías de combustibles fósiles, arriesgando toda su fortuna. Mateo, con su mente analítica y su memoria prodigiosa, recordó algo. Una vieja anotación en el diario de su abuelo, un boceto de un generador de energía renovable y una serie de apuntes sobre una fusión fría de bajo costo, un concepto que en su época había sido considerado una locura. El abuelo había estado investigando una fuente de energía alternativa que él creía inagotable y limpia. La posibilidad de que hubiera una conexión oculta, un secreto científico que trascendía generaciones y que ligaba la solución a la crisis energética con el legado de su abuelo, era un golpe visceral. La mente de Mateo se aceleró, conectando puntos con una velocidad vertiginosa. ¿Es posible la fusión fría de la que hablaba mi abuelo? ¿Y su generador? Si es así, no solo podría ayudar a la gente y al planeta, sino que sería la prueba de que Leonardo, con toda su riqueza, ha sido ciego a la verdadera innovación, y que mi abuelo, que fue despreciado, era un genio. Sus manos temblaban mientras examinaba los apuntes de su abuelo, intentando descifrar la verdad. La indignación por la humillación diaria se mezcló con una determinación creciente, una chispa que ardía con una intensidad renovada. La idea de que su propio ingenio, su talento oculto para la invención y la investigación, combinado con el conocimiento de su abuelo, pudiera ser su arma más poderosa para desenterrar una verdad tan profunda, era una revelación personal. Su corazón latía con una nueva furia, no de rabia destructiva, sino de propósito, retumbando en sus sienes con el ritmo de un tambor tribal. Un sabor amargo, pero ahora mezclado con la dulzura de una esperanza salvaje, le llenó la boca. Era la bilis de la injusticia transformada en el néctar de la oportunidad, de la venganza justa. La voz de su abuelo resonó en su mente. Mateo, la verdad es un fuego. Una vez que la enciendes, no hay forma de apagarla. Y la paciencia es la arma de los grandes estrategas, de quienes buscan la justicia. La ciencia guarda los secretos del futuro. La chispa se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que la consumía por dentro. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino por la memoria de su abuelo, por todos los que habían sido despreciados por su origen, por todos los que creían que el dinero era el único medidor de valor. Voy a construir mi propia verdad, una verdad de justicia que hará temblar a Adriana y a Leonardo.
y mi venganza no será con ira, sino con mi ingenio, en el momento preciso. El proceso de transformación de Mateo fue una odisea solitaria, meticulosa y obsesiva, marcada por el insomnio y una concentración férrea que rayaba en la genialidad. Cada noche, después de su agotadora jornada como obrero en la construcción, regresaba a su pequeño cobertizo y se sumergía en el mundo de los diarios de su abuelo, los planos antiguos y los viejos recortes de periódicos sobre la crisis energética y la fusión fría. Reexaminó cada detalle de los apuntes de su abuelo, cada diagrama de circuitos, cada fragmento de información sobre la energía limpia y el generador. El polvo de viejos informes y papeles se adhería a su ropa, a su cabello, impregnando el diminuto cuarto. El zumbido constante de su vieja lámpara, la única luz en la oscuridad, era la banda sonora de sus noches de insomnio, y el aroma a soldadura y aceites era su único compañero. Su primera línea de investigación fue la viabilidad de la fusión fría de su abuelo, un generador de energía limpia de bajo costo y alta eficiencia. Descubrió que la crisis energética, que ahora afectaba a nivel global, tenía un patrón de ineficiencia que se correlacionaba con las viejas tecnologías en las que Leonardo estaba invirtiendo masivamente. En los diarios de su abuelo, Mateo encontró registros de una fuente de energía inagotable basada en principios cuánticos, una tecnología que había sido ridiculizada y silenciada por los magnates de la energía fósil de su época, incluidos los ancestros de Leonardo Santini, para proteger sus monopolios. Los documentos estaban bien ocultos, sepultados entre miles de folios inútiles, algunos manipulados por los anteriores administradores, pero Mateo, con su ojo para el detalle y su memoria prodigiosa, encontró las pequeñas inconsistencias, las cifras que no cuadraban, los nombres de testigos que habían desaparecido sin dejar rastro. Demasiado limpio, demasiado discreto. Esto apesta a un encubrimiento desde la raíz, pensaba Mateo, mientras sus ojos analizaban cada cifra, cada palabra. Su mente, con su memoria fotográfica, comparaba firmas, fechas, direcciones, buscando la disonancia, el hilo suelto, el eslabón perdido en la cadena de la verdad. Los obstáculos eran constantes y desalentadores. La falta de acceso a equipos de laboratorio avanzados y a inversores dispuestos a arriesgarse en una tecnología tan radical era el mayor. Necesitaba construir un prototipo funcional, pero no tenía los recursos. Se topó con ingenieros que se rieron de su idea. «Joven, ¿un obrero diseñando generadores de energía? Está loco. Vuelva a sus herramientas». Hubo noches en las que la frustración lo abrumaba por completo. Sentía el peso de la tarea, la inmensidad de lo que buscaba contra sus limitados recursos, su propio agotamiento. Su cuerpo le dolía por las horas de trabajo y las noches sin dormir. Su mente estaba agotada por la investigación y la tensión constante. Una vez, en un banco, un asesor le miró con desprecio. «Mateo, ¿sigues con tus inventos locos? Espero que no estés perdiendo el tiempo en tonterías». El dinero no crece en los árboles. Su tono era una advertencia velada. Su monólogo interno era un flujo constante de pensamientos y emociones, una conversación consigo mismo que lo mantenía en pie. «No puedo rendirme. No después de lo que le hicieron a mi abuelo. Y ahora, esta crisis, que proviene de la avaricia de Leonardo y los suyos. Soy el único que puede entender esto. Mi abuelo no fue un soñador, fue un genio.
sus planos. Esta energía es la prueba. Esto es más grande que yo. Es por mi dignidad, por mi familia, por mi linaje, por mi legado, por todos los que han sido despreciados por su origen. La desesperación a veces la invadía como una marea oscura, y sentía un nudo doloroso en el estómago, una punzada que se extendía por todo su cuerpo, un sabor amargo y metálico en la boca, la bilis de la impotencia. Su respiración se volvía superficial, casi jadeante, y sentía el peso aplastante de la soledad, la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso de su misión. Pero entonces, la imagen de su abuelo, un hombre honesto y visionario, le daba una nueva oleada de fuerza. Él me enseñó a luchar por la verdad. Yo también lo haré, y mi venganza será mi verdad, mi ingenio. La rabia lo impulsaba, no una furia descontrolada que la llevara a la imprudencia, sino una furia fría y calculadora, alimentada por la sed inagotable de justicia y la necesidad de reivindicar su valía y el honor de su linaje. Sabía, con una certeza inquebrantable, que tenía la verdad de su lado. El entrenamiento de Mateo no fue físico, sino mental, científico y estratégico. Pasó meses sumergido en cursos online de física cuántica básica, de ingeniería de materiales y de diseño de sistemas de energía. Practicó escenarios de diseño de generadores, análisis de eficiencia y debatió consigo mismo en voz alta en su pequeño cobertizo. Hubo momentos de frustración, de leyes de la física que parecían inquebrantables, de vacíos en su conocimiento que lo hacían sentir estúpido. Soy un obrero, no un científico nuclear, se decía, la voz de su inseguridad susurrándole al oído. Pero su persistencia era inquebrantable. Cada frustración era un nuevo desafío que superar. Cada avance, por pequeño que fuera, una inyección de confianza que lo impulsaba hacia adelante. Los pocos ahorros que juntaba los invertía en componentes electrónicos, en pequeños medidores, en acceso a bases de datos científicas online. El polvo de los viejos libros de ingeniería se mezclaba con el aroma del café nocturno en su pequeña cabaña, mientras el zumbido de su computadora y los prototipos que armaba se hacía constante. La recolección de pruebas no era sólo de documentos, sino de conocimiento, de expertise, de una comprensión profunda de los mecanismos de la energía y de la solución. Se convirtió en un experto silencioso, un estratega solitario, un guerrero de la verdad. Su primera alianza crucial se forjó con la doctora Sofía Valdés, una joven científica de renombre mundial en física de partículas, reconocida por su brillantez, pero también por su frustración con la burocracia y la falta de apoyo a proyectos innovadores. Sofía había oído vagos rumores sobre la fusión fría de hace décadas, pero carecía de pruebas y de un prototipo. Mateo la contactó, no a través de un canal oficial, sino a través de un foro en línea sobre física teórica. Mateo, con calma y precisión, le explicó su análisis de los diarios de su abuelo, la descripción del generador y el diseño del prototipo. Sofía la escuchó con creciente asombro, sus ojos brillando con una luz de indignación y de un respeto recién nacido. Increíble. Usted tiene una visión que hemos ignorado, Mateo. Esta es una injusticia monumental y una que tiene que ser expuesta. La confianza se forjó en esa pequeña pantalla, a través de mensajes encriptados. Sofía vio en Mateo no solo un obrero, sino una mente prodigiosa, un genio en bruto,
un hombre con la verdad de su lado. Decidió ayudarlo en secreto, no por dinero ni fama, sino por la pura pasión por la ciencia y la oportunidad de encontrar una solución a la crisis energética. Este es un descubrimiento que definirá legados, Mateo. Un caso que marcará un antes y un después, y yo quiero ser parte de él. Su voz, aunque digital, era firme, infundiendo a Mateo una esperanza que no creía posible. La conversación con Sofía se extendió por varias semanas, revelando capas de su propia historia personal, sus motivaciones, sus estrategias para acceder a información interna de laboratorios y a expertos, forjando un vínculo de respeto mutuo y determinación inquebrantable. La segunda alianza crucial fue con el señor Joaquín Ramos, un antiguo inversor de riesgo y un lobo solitario en el mundo financiero, conocido por su olfato para las oportunidades ocultas y su desprecio por las grandes corporaciones corruptas. Joaquín había perdido gran parte de su fortuna en inversiones en combustibles fósiles, precisamente por la manipulación de Leonardo Santini. Mateo lo contactó a través de Sofía, quien había escuchado rumores sobre su bancarrota y su sed de venganza. Joaquín, al principio, se mostró escéptico y reacio a hablar. Joven, los Santinis son intocables. Su historia está pulcra como el oro. ¿Qué busca usted? Mateo, con calma, le mostró los diarios de su abuelo, los planos del generador y las correlaciones entre la crisis energética y la manipulación de precios. Joaquín, al ver los detalles técnicos y los datos de la fusión fría, sintió una punzada de asombro y una chispa de esperanza. Él había oído viejos rumores sobre energías imposibles que los magnates habían silenciado, pero nunca las había podido corroborar. Esta tecnología, si es real, puede destruir a Leonardo. Y yo quiero ser parte de eso, Mateo. El señor Ramos, motivado por la intriga y la búsqueda de la verdad financiera, aceptó ayudar. Su investigación en viejos registros bursátiles, documentos de la época de la crisis energética y una base de datos de transacciones ocultas que él había construido, reveló la existencia de un cartel de magnates de la energía fósil, liderado por el abuelo de Leonardo Santini, que había silenciado la tecnología de fusión fría de su abuelo para proteger sus monopolios. La lealtad de Joaquín no era por dinero, sino por la verdad financiera y la reivindicación de un legado de justicia. El diálogo con Joaquín fue extenso. Sus explicaciones, sus observaciones sutiles, su sabiduría académica, fueron un tesoro de información que, aunque indirecta, validaba cada una de las sospechas de Mateo. Su complicidad, su discreción y su apoyo silencioso fueron el tercer pilar fundamental en la construcción del caso contra Leonardo y Adriana. La tensión en la vida de Leonardo y Adriana, aunque invisible para la mayoría de sus círculos sociales, comenzó a crecer. Una grieta sutil en la pulcra fachada de su vida perfecta. Una amenaza que se cernía sobre ellos como una sombra. La crisis energética global, que al principio parecía una oportunidad para enriquecerse aún más, ahora había golpeado fuertemente las inversiones de Leonardo en combustibles fósiles. Las extrañas preguntas que recibían de algunos colegas sobre viejas tecnologías y energías imposibles, los rumores de una nueva investigación sobre el origen de la crisis que la doctora Sofía Valdés, su excolega, solicitaba a la universidad, todo comenzaba a inquietarlos. Leonardo, con su obsesión por el control y la apariencia,
Sentía la presión inmensa de mantener el ritmo, de asegurar su posición en la élite empresarial, mientras su fortuna, que creía inagotable y de origen impoluto, empezaba a mostrar vulnerabilidades, pequeños hilos que se deshilachaban. Su arrogancia se desmoronaba lentamente ante la incertidumbre, dando paso a una paranoia creciente. Una vez, en un evento social, Leonardo escuchó un susurro. Dicen que la crisis no es natural, que hay un encubrimiento. Y que la tecnología de fusión fría existió, pero la silenciaron. Leonardo palideció, su mente trabajando a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. El sudor frío perlaba su frente. La primera confrontación, aunque indirecta, ocurrió en una exclusiva cena de gala de la corporación Santini, a la que Leonardo y Adriana asistieron buscando apoyo para su nueva inversión. Matteo, ahora con una presencia discreta y una confianza tranquila que irradiaba desde su interior, también estaba presente, pero no como empleado, sino como invitado de la doctora Sofía Valdés y Joaquín Ramos, quienes lo presentaban como su colega inventor y estratega de energía. Leonardo, al ver a Matteo allí, elegantemente vestido, conversando con una científica de renombre y un inversor, la miró con desdén y una sonrisa de superioridad que se congeló en su rostro. «Vaya, Matteo, ¿has subido de nivel? ¿Ahora te dedicas a la alta sociedad? Espero que no estés aquí para buscar sobras o para arreglar el aire acondicionado». Su tono era altivo, su mirada de burla, un intento de regresarlo a su lugar. Matteo lo miró con calma, sus ojos fijos en los suyos, sin parpadear. «Señor Santini, estoy aquí para celebrar la verdad. Y para asegurarme de que los legados sean honrados, incluso los que se intentan enterrar, incluso los que afectan el futuro energético del mundo». La doctora Sofía Valdés, por su parte, se acercó a Leonardo y con una voz casual y un gesto despreocupado, le comentó sobre las fascinantes historias de los orígenes de las grandes fortunas. A veces, las más interesantes son las que están enterradas bajo años de silencio, ¿no cree? Como el caso de ciertas tecnologías, de ciertos monopolios que se desestimaron prematuramente. La mención de las tecnologías y los monopolios golpeó a Leonardo como una descarga eléctrica. Su rostro, al principio impasible, mostró una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Se miró con Adriana, con una mirada de preocupación y un miedo incipiente. La arrogancia de Leonardo se desvaneció por un instante, y una chispa de paranoia brilló en sus ojos. Él asintió, su rostro impasible, pero Matteo, que lo observaba de cerca, sintió la punzada de la justicia cercana. Su monólogo interno fue de una tristeza profunda, mezclada con una satisfacción fría. Aún no lo entienden. Creen que el dinero lo compra todo, que el lujo es sinónimo de superioridad. Pero la verdadera innovación no está a la venta. ¿Están tan ciegos? ¿No ven la tormenta que se cierne sobre ellos, la que se construyó con sus propias mentiras? Sintió el peso de la desesperación en el aire que los rodeaba, la ignorancia ciega que los envolvía, una burbuja de arrogancia que se negaba a romperse. La segunda confrontación fue más directa y mucho más dolorosa para Leonardo. Un periódico nacional, influenciado por la información filtrada por Sofía Valdés y Joaquín Ramos, publicó un extenso reportaje sobre el misterio de la fusión fría, una tecnología silenciada por los magnates del petróleo.
con referencias veladas a la posibilidad de que la tecnología hubiera sido enterrada intencionalmente para proteger monopolios, y a la intriga que rodeaba la gestión pasada de la corporación Santini. Nada directo contra Leonardo aún, pero las implicaciones eran claras, y la élite empresarial comenzó a murmurar, a tejer teorías, a distanciarse. Leonardo, en una reunión de inversionistas, sintió como las miradas se posaban en él con una nueva intensidad, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Santini, ¿verdad? Interesante historia la de su familia. Tantos años, tantos secretos. ¿Quién diría qué se esconde bajo el brillo de su fortuna energética? La paranoia de Leonardo crecía exponencialmente, devorándolo por dentro. Empezó a sospechar de sus propios empleados, de sus socios más leales, de los miembros de su propia familia. Sus gestos se volvieron más bruscos, su voz más áspera y cortante, sus movimientos más erráticos y nerviosos. Se notaba un tic nervioso incontrolable en su ojo derecho, que se acentuaba con cada nueva preocupación, y a menudo sus manos se apretaban en puños cerrados bajo la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. La tensión alcanzó niveles palpables, un aire cargado de electricidad. Un día, la corporación Santini sufrió un colapso bursátil masivo. Las inversiones en combustibles fósiles se desplomaron. La crisis energética golpeó con fuerza. La fortuna de Leonardo se estaba evaporando. En ese momento, la llamada de Adriana llegó a Matteo. Su voz, rota por el pánico y el miedo, suplicaba ayuda. Matteo, Leonardo lo ha perdido todo. Estamos en bancarrota, y el gobierno ha iniciado una investigación por la quiebra. Los inversionistas nos culpan de todo. Por favor, sé que tienes un prototipo, una tecnología. Solo tú puedes salvarnos. Sálvame, Matteo. Sálvame de esto. Te lo ruego. Su monólogo interno era de una frialdad estratégica. Está desesperada. Lo sabía. Su fachada está resquebrajándose. La verdad es un virus, y ahora se está extendiendo por dentro. El generador, la venganza. ¡Qué ironía! La espera era tensa, una cuerda estirada hasta el límite, la anticipación, palpable, una electricidad en el aire que presagiaba el desenlace. El momento de la verdad se acercaba, y Matteo, el hombre despreciado por su pobreza, estaba listo, más que listo, para enfrentar a quienes lo humillaron y revelarles la verdad que los haría temblar hasta los cimientos de su alma y su linaje. El clímax explotó en la gran sala de juntas de la corporación Santini, un espacio imponente de cristal y acero, donde se celebraba una reunión extraordinaria de los principales accionistas y miembros del consejo, convocada de urgencia por el colapso bursátil. La atmósfera inicial era de tensión palpable, el susurro de las conversaciones tensas y el aroma a café fuerte llenando el aire. Leonardo, con un traje de alta costura impecable pero arrugado, y un rostro demacrado por el estrés, intentaba proyectar una imagen de control que ya no tenía. Su esposa, Adriana, a su lado, tan impecable como siempre, pero con los ojos hinchados por el llanto y el pánico. Los inversionistas lo miraban con desconfianza. Matteo se movía entre los asistentes, no como obrero, sino como invitado de la doctora Sofía Valdés y Joaquín Ramos, quienes lo habían presentado como un experto en soluciones energéticas innovadoras. Llevaba un traje sencillo, pero elegante, que realzaba su porte digno, y sus ojos brillaban con una determinación fría como el acero.
Cuando Leonardo se disponía a dar su informe sobre la crisis, con un proyector mostrando las cifras manipuladas de la empresa detrás de él, Mateo se acercó sigilosamente al estrado. Llevaba en sus manos no una herramienta de trabajo, sino su pequeño prototipo del generador de fusión fría y un disco duro. Leonardo, al verlo tan cerca de su pedestal, lo miró con desprecio, una chispa de furia en sus ojos. «Mateo, ¿qué haces aquí? ¿Te has equivocado de sala? Vuelve a tu puesto. No hay nada que un obrero tenga que decir en una reunión de esta magnitud». Su voz, un susurro lleno de arrogancia, era para él un intento de humillación íntima. Pero Mateo no se inmutó. Su mirada permaneció fija en los ojos de Leonardo, una calma inquebrantable que heló la sangre del magnate. Con un movimiento sereno y deliberado, Mateo depositó el prototipo y el disco duro sobre el atril. «Disculpe, señor Santini», dijo Mateo, su voz tranquila, pero resonante, lo suficientemente alta para ser escuchada por todos los presentes. «Creo que este informe será mucho más apropiado para la verdadera causa de la crisis energética y para su verdadera solución». La imagen proyectada, el informe manipulado de Leonardo, se desvaneció y en su lugar apareció una serie de gráficos detallados sobre la manipulación de precios de la energía fósil por parte de la corporación Santini, los informes silenciados sobre la fusión fría de su abuelo y las cifras reales de la grave crisis financiera en la que estaba sumiendo a la corporación Santini. Y luego, una imagen de alto impacto. Los planos originales del generador de fusión fría de su abuelo, con el nombre de Proyecto Origen, y una explicación científica de cómo esta tecnología, silenciada por décadas, podía resolver la crisis energética global. El contraste entre la riqueza ostentosa de Leonardo y la evidencia del fraude era demoledor. Las reacciones fueron explosivas, viscerales, un estallido de emociones que recorrió la sala como una onda sísmica. Leonardo, que hasta ese momento había exhibido una seguridad pétrea, una fachada inquebrantable de control, sintió como el color abandonaba por completo su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror, la incredulidad y un pánico absoluto. Su quijada cayó, dejando su boca entreabierta en un gesto de asombro y terror paralizante. Un sudor frío, copioso y pegajoso perló su frente, y sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos incapaces de sujetar la pluma que tenía en la mano, la cual se deslizó de sus manos con un tintineo sordo al chocar contra la mesa de caoba. Intentó hablar, intentó negar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz estrangulada por el pánico que lo asfixiaba. Sus ojos, antes llenos de prepotencia y arrogancia, ahora reflejaban un miedo primario, un terror ancestral, el conocimiento devastador de que su mundo, su imperio de mentiras, se desmoronaba en ese mismo instante. Se volvió hacia Adriana, buscando un apoyo, una negación, pero la mirada de ella era de puro asco y decepción. Las venas de su cuello se hincharon, pulsando visiblemente. Su respiración se volvió errática, casi jadeante, un sonido gutural que apenas lograba escapar de su garganta. El tic nervioso en su ojo, que antes era ocasional, se desató incontrolablemente, un temblor constante que revelaba su derrumbe completo. Adriana, la exesposa de Mateo, una mujer que había sido la personificación del glamour y la frivolidad, al ver la evidencia, se quedó petrificada en su asiento.
Sus ojos se abrieron en un asombro gélido, dilatados por la incredulidad y la traición, y sus labios, impecablemente maquillados, se tensaron hasta formar una línea blanca, casi incolora. La palidez se extendió por su rostro, cubriendo su piel con un tono enfermizo, y su mano, que antes reposaba elegantemente sobre el brazo de Leonardo, se deslizó para cubrir su boca, en un intento desesperado de ahogar un jadeo de horror y repulsión. El brillo de sus joyas parecía ahora un cruel contraste, una burla sarcástica con el derrumbe inminente de su impecable fachada. Sintió una punzada aguda en el estómago, un retortijón de náusea, un presentimiento escalofriante de la catástrofe que se cernía sobre ellos, sobre su vida perfecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza, que corrieron por sus mejillas, el maquillaje desdibujándose. La humillación era absoluta. Los accionistas y miembros del consejo, la crema innata de la industria, que minutos antes murmuraban con frivolidad y risas superficiales, ahora estaban en un estado de shock colectivo. Un silencio sepulcral, espeso y pesado, se apoderó de la sala. Un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, donde solo se escuchaba el latido de los corazones acelerados y la respiración contenida. Luego, el silencio se rompió por un coro de exclamaciones ahogadas, jadeos de asombro y murmullos incrédulos de horror y traición que se extendieron como un incendio. Sus ojos se abrían de par en par, sus bocas se abrían en asombro, mientras sus expresiones faciales pasaban de la sorpresa inicial a la indignación contenida, y de ahí al asco más profundo por la revelación. Algunos se levantaban de sus asientos, incapaces de permanecer sentados, otros se encogían sobre sí mismos, como si el propio aire se hubiera vuelto tóxico con la verdad, una verdad que los había golpeado con la fuerza de un rayo. Mateo, con una calma asombrosa que parecía trascender la tensión de la sala, activó el pequeño prototipo del generador. Emitió un suave zumbido y una luz tenue, casi imperceptible, parpadeó. Era la prueba de la tecnología, silenciosa, eficiente. «Señor Santini», dijo Mateo, su voz firme y autoritaria, resonando en cada rincón del salón. «Usted me humilló, me despreció y creyó que no era nada. Usted se enriqueció ocultando una tecnología que su padre había silenciado, una tecnología que podía haber salvado al mundo. Pero lo que usted no sabía, señor Santini, es que yo soy el heredero de ese conocimiento, el continuador del legado de mi abuelo. Y hoy, el humillado, el culpable, es usted». Su última frase, pronunciada con una frialdad y una carga emocional devastadoras, selló el destino de Leonardo y Adriana. El cambio de poder fue instantáneo, una inversión abrupta de la dinámica en la sala. Leonardo, el magnate poderoso, el hombre que había humillado a incontables personas, estaba ahora temblando incontrolablemente, su rostro cubierto de sudor frío, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de horror absoluto, su voz incapaz de pronunciar una sola palabra coherente. Adriana, su exesposa, se desplomó en su silla, su rostro pálido y contorsionado, sus ojos llenos de un terror mudo. Mateo, el obrero, el invisible, se erigía con la autoridad inquebrantable de la verdad, su voz tranquila y firme, sus palabras, sentencias que se clavaban como puñales en el alma de Leonardo y de toda la industria energética corrompida. En ese momento,
La doctora Sofía Valdés, la científica, se acercó al estrado. «Señor presidente del Consejo», dijo con voz clara y potente, dirigiéndose a un director que estaba en shock. Dadas las pruebas científicas presentadas por Mateo y la evidencia de la manipulación de mercado y el encubrimiento, solicitamos la destitución inmediata de Leonardo Santini de su puesto y que se inicien investigaciones por fraude, malversación de fondos y cohecho contra él y contra la corporación Santini. La crisis energética global es, en parte, culpa de esta avaricia. Tenemos pruebas irrefutables y ahora todo el mundo las conoce. La justicia por fin prevalecerá. El caos estalló en la sala. Los flashes de los fotógrafos, que habían sido alertados discretamente por Joaquín, se dispararon sin cesar, iluminando la escena, capturando la humillación pública de Leonardo y Adriana, sus rostros contorsionados por el shock y la furia impotente. Leonardo se desplomó en su silla, su esposa a su lado, intentando consolarlo, pero ella misma estaba en estado de shock, su mundo derrumbándose. Joaquín Ramos asintió con una lágrima silenciosa. La sala de juntas se había convertido en un campo de batalla, y la verdad, como un relámpago, había golpeado con una fuerza devastadora. La fortuna de Leonardo, edificada sobre mentiras y engaños, comenzó a desmoronarse en ese instante, en medio de los escombros de su propia arrogancia y el peso de un secreto mortal revelado. La caída de los antagonistas había comenzado, y esta vez no habría escapatoria. La caída de Leonardo Santini y Adriana fue brutal, rápida y sin piedad. Un espectáculo mediático que se transmitió por todos los canales y periódicos, un relato de justicia que resonó en cada rincón del país. Los titulares bramaban con el escándalo, sus letras grandes y negras gritando la verdad al mundo. El magnate del petróleo, desenmascarado por el obrero inventor, la verdadera solución energética, silenciada por la codicia. La investigación se amplió de manera exponencial, revelando una intrincada red de fraudes, evasiones fiscales, malversaciones y manipulaciones de mercado que se extendía mucho más allá del Proyecto Origen y de la tecnología de fusión fría. Leonardo fue arrestado por múltiples cargos de fraude, conspiración, malversación de fondos y cohecho. Su fortuna personal se desvaneció, sus propiedades fueron embargadas y sus cuentas bancarias congeladas por completo. Las escenas de su degradación llenaban los noticieros, un descenso vertiginoso desde la cima de la opulencia hasta el abismo de la humillación más profunda. De su mansión suntuosa, un símbolo de su poder y su orgullo, pasó a una celda fría y compartida, sus paredes desnudas y sucias, el hedor a encierro impregnando cada rincón. De los trajes hechos a medida, confeccionados con las telas más finas y de los diseñadores más exclusivos, al uniforme penitenciario áspero y genérico, un trapo que apenas lo cubría, de los banquetes exquisitos y las cenas de gala, a la comida insípida y repetitiva de la cárcel, servida en bandejas de metal, un sabor a derrota constante. Los amigos y socios que antes lo adulaban, que competían por su atención y su influencia, ahora lo repudiaban con vehemencia, sus voces alzándose en un coro de condena, buscando distanciarse de su toxicidad y de la mancha indeleble que su nombre representaba. Su nombre se convirtió en sinónimo de codicia, de avaricia desenfrenada y de la más vil traición, un eco constante de su ignominia.
Su esposa, Adriana, al ver la magnitud de la ruina y al no recibir apoyo de él, lo abandonó y buscó refugio en un modesto apartamento. Su vida de lujos hecha añicos. Mientras tanto, el triunfo de Mateo fue una luz que se expandió por toda la sociedad. Una luz que iluminó los rincones más oscuros de la injusticia y la desesperación. De un joven obrero despreciado y sin futuro, se convirtió en una figura de inspiración para millones, en un símbolo viviente de la justicia, la ciencia, la compasión y la perseverancia inquebrantable. Su nombre, antes pronunciado con lástima o desinterés, ahora resonaba en los titulares con un respeto reverencial, un testimonio de su valentía y su visión. No solo recuperó el legado de su abuelo, sino que lo honró y lo expandió, transformándolo en una fuerza para el bien y para la creación de oportunidades. Mateo, con la inestimable ayuda y el brillante asesoramiento de la doctora Sofía Valdés, quien se convirtió en su principal consejera científica y socia en su nueva empresa, y del señor Joaquín Ramos, quien ahora era su director financiero y un gran amigo, fundó Origen Energy. El proyecto Origen, el sistema de energía de fusión fría, se convirtió en el buque insignia de su empresa, generando no solo ganancias, sino un impacto social y ambiental positivo a nivel global, ofreciendo energía limpia y accesible para todos, sin distinción de riqueza. Junto a la doctora Valdés y Joaquín, Mateo codirigió la empresa, infundiendo en ella los valores éticos y humanitarios que Leonardo había ignorado. Fundó la Fundación Legado Origen, una corporación dedicada a la investigación de energías limpias y a la provisión de acceso a la energía en comunidades desfavorecidas, asegurándose de que el legado de su abuelo, el ingeniero olvidado, se honrara con integridad y compasión. Su objetivo no era solo generar ganancias, sino transformar vidas, crear un legado duradero de innovación, de justicia social y de oportunidades para aquellos que, como él, habían sido subestimados por su origen o por la falta de recursos. La inmensa riqueza de Origen Energy, ahora bajo su custodia y su ética inquebrantable, se convirtió en una fuerza imparable para el bien. Los millones, lejos de estancarse, se multiplicaron exponencialmente, y Mateo se convirtió en un líder global en el sector de la energía limpia y un filántropo reconocido a nivel mundial, un ejemplo viviente de cómo el poder, cuando se usa con integridad, puede cambiar el mundo y sanar las heridas más profundas. Su nueva oficina, ubicada en el último piso del rascacielos vanguardista que ahora albergaba la sede de la renovada Origen Energy, era un espacio luminoso, de diseño minimalista y elegante, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que una vez lo había ignorado y humillado. Pero a pesar del lujo y el éxito, Mateo seguía siendo el mismo, humilde y con los pies en la tierra. Su antiguo cobertizo en el patio de sus padres, aunque ya no vivía allí, se transformó en un centro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas para comunidades rurales, un museo de la resiliencia y el ingenio financiado por su fundación, un recordatorio constante de sus raíces. Su casa actual, una elegante pero cálida residencia donde vivía con su familia y sus padres, estaba llena de libros, de obras de arte de jóvenes talentos y de los pocos objetos personales que había rescatado de su pasado, un recordatorio constante de su camino recorrido y de las lecciones aprendidas. La paz interior se reflejaba en su mirada,
una calma que solo la justicia y el propósito pueden otorgar, una serenidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El impacto en su familia fue inmenso y profundamente sanador. Su abuelo, que había vivido décadas en el anonimato y la frustración, fue reconocido póstumamente como un genio visionario. Sus padres, que habían cargado con el dolor de la pobreza y la humillación, finalmente encontraron la paz y la alegría. Sus ojos, antes tristes y apagados, brillaban con un nuevo propósito, con la luz de una vida recuperada. Mateo se aseguró de que tuvieran todos los cuidados y el amor que necesitaban, no como una obligación, sino como un acto de amor y de gratitud. Y ellos, con su sabiduría y su inquebrantable espíritu, se convirtieron en sus consejeros silenciosos, su ancla en el mar a veces turbulento del éxito, sus mayores confidentes. Juntos, Mateo y su equipo redefinieron lo que significaba ser un líder en el mundo de la tecnología y la energía. Los reencuentros con aquellos que lo subestimaron fueron sutiles, pero profundamente significativos, pequeños ecos de su vindicación que resonaron en cada interacción. Un día, mientras Mateo asistía a una importante conferencia tecnológica en un hotel de lujo, se encontró con Adriana, su exesposa, que lo había abandonado por un hombre más rico. Adriana, ahora visiblemente envejecida, con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de la vida y de la caída de Leonardo, lo reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, de vergüenza, y sus ojos se esquivaron, incapaces de sostener la mirada de Mateo. «Mateo, yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la culpa. «Siempre te subestimé, siempre pensé que no eras nadie. Pero fuiste el más brillante de todos, y yo, tan ciega. Gracias por no dejarme morir en la calle, cuando no tenía a nadie». Gracias, Mateo sonrió, una sonrisa genuina y llena de compasión, sin un rastro de rencor. «El pasado está atrás, Adriana. Lo importante es lo que hacemos hoy, lo que aprendemos de nuestros errores. Todos tenemos un propósito, solo necesitamos encontrarlo, y a veces la adversidad nos ayuda a verlo». No había reproche en sus palabras, solo una madurez y una comprensión que solo el sufrimiento y el triunfo pueden forjar. La disculpa de Adriana, aunque tardía, era un pequeño, pero poderoso, eco de su vindicación, una grieta en la armadura del clasismo. Otro día, un antiguo colega de Leonardo, que lo había despreciado en la mansión, se inclinó respetuosamente al ver a Mateo entrar en el lujoso edificio de Origen Energy. «Señor Mateo, mis respetos. Usted es un ejemplo. Siempre lo supe, aunque no me atrevía a decirlo. Pequeños gestos, pero grandes significados, que resonaban con la fuerza inquebrantable de la justicia y la verdad». La vida de Mateo, mi querido amigo, se convirtió en un faro inquebrantable de que la verdad, la integridad y la perseverancia son las armaduras más poderosas frente a la crueldad, la mentira y la avaricia sin límites. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido o la opulencia de su riqueza, sino en la pureza de su espíritu, en la fuerza de su carácter y en la firmeza de su determinación inquebrantable frente a la adversidad. La historia del hombre abandonado por Pobre y su esposa, que regresó suplicando, es un recordatorio contundente de que las apariencias engañan de manera cruel y que la verdadera belleza y el verdadero poder
residen en el ingenio, en la honestidad del alma y en la autenticidad, no en la perfección de una fachada construida sobre engaños y desprecios. Mateo, el obrero subestimado, el ingeniero soñador, no solo recuperó su dignidad y el legado de su abuelo, sino que se convirtió en una voz para la justicia social en el ámbito de la energía limpia, en un filántropo generoso y visionario, en una prueba viviente de que el valor de una persona no se mide en su estatus social o en su fortuna, sino en su capacidad para luchar por la verdad, incluso cuando el camino es oscuro y peligroso, y el enemigo, aparentemente invencible. Su legado, más allá de la exitosa y ética Origen Energy, fue el de un hombre que, con su mente aguda y su corazón noble, desentrañó la oscuridad más profunda y encendió una luz de esperanza para todos los que creían que la justicia era sólo una ilusión inalcanzable. Y esa, mi querido amigo, es una historia que vale la pena escuchar una y otra vez, una y mil veces, para que nunca olvidemos que la verdad siempre prevalece, que la justicia siempre encuentra su camino y que el verdadero triunfo se construye con la dignidad del espíritu.